Estamos aquí con la doctora Mónica Pereira y con Nico Brizuela, integrantes de la esta fuerza nueva en la política que es SER Santa Cruz, que creó en definitiva y conduce el diputado nacional Claudio Vidal. La doctora lo acompañó como diputada nacional en segundo lugar y ahora está asesorándolo en la Cámara de Diputados y seguro que, bueno, ya recorriendo los distintos lugares de la provincia y, bueno, llegó en una jornada de trabajo, supongo, aquí a Río Turbio. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, seguro que bueno, le tocó un lindo tiempo, ¿no? Aquí en la cuenca. Sí, la verdad que traje ropa de abrigo y resulta que tenemos una primavera espectacular. Bueno, la verdad que yo la vi militar a usted, nueva, lo confesó cuando hizo uso de la palabra muchas veces, ¿no? Que se dedicaba a la política, dijo los motivos por los cuales se dedicaba a la política, y como los políticos son tan mentirosos, uno no les cree demasiado. Disculpen, no estoy hablando de que usted sea una mentirosa, porque si usted se hubiese ido después de esa elección a su casa o a su consultorio o a su trabajo, entonces encajaría con esa estandarización que uno hace de los políticos, porque en campaña dicen muchas cosas, pasa la campaña y después de todo lo que dijeron queda poquito, ¿no? No, eso es no tener palabra. Y creo que si hay algo que recibí de mis padres es hacerme cargo de la palabra que doy. La verdad que eso es bueno porque yo critico todas las tardes a la dirigencia, no solo política, sino en todo el sentido, ¿no? Porque hay dirigentes políticos, hay dirigentes gremiales, hay dirigentes en todo. Y la crisis dirigencial se nota en todos los lugares, y una de las cosas que nota uno es que la falta de palabra, la falta de confianza, uno lo nota aquí en la empresa, con los que dirigen la empresa, que a los trabajadores le dicen una cosa un día y no dura ni siquiera 24 horas lo que le dicen el día anterior, que lo cambian, y cuando hacen acuerdos que se firman, ¿no? No duran, qué sé yo, uno hace un acuerdo con los trabajadores y uno supone que tiene que durar por lo menos mínimo 6 meses el acuerdo. Y se caen esos acuerdos. Entonces la falta de credibilidad hace que la gente vaya desconfiando de todo. Y eso se debe a lo que venimos viendo hace tiempo ya con la pérdida de valores y de principios morales. Y la respuesta que yo le di hace un momento, que si había algo que había aprendido de mis padres era el mantener la palabra, es una de las cosas que yo trato de transmitir en esto de mi incursión en la política. Y si habrá escuchado algunas de las veces que tuve la oportunidad de hablar aquí en 28 o en Turbio, una de las cosas que yo hago hincapié es que la familia es el primer estado de gobierno, porque es allí donde los papás tienen la posibilidad de educar a los niños, porque no los educan las escuelas transmiten conocimiento que en forma gradual el individuo va adquiriendo para poder defenderse después en el área laboral, pero la educación viene de casa, los valores y los principios los transmiten los padres. Pero eso era en su generación, en la mía, pero en estos tiempos la escuela es como, ¿no? Como una cuestión de que la maestra tiene que hacer todo y no puede ser. Lo que pasa es que los papás perdieron ese sentido de familia, o sea, ahora es todo porque me gusta, pero no porque realmente quiero ser responsable de eso que me gusta y que estoy tomando como decisión en mi vida. El formar una pareja, el formar una familia, el generar una empresa, porque la familia es eso, es una especie de empresa, donde, o un partido político, si así lo queremos ver, es donde hay 2 dirigentes que son papá y mamá y los militantes son los niños. Y yo le tengo que transmitir al militante el deseo de querer seguir formando parte de ese partido y cuando sea grande formar el suyo propio. Pero eso tiene que ser hecho con valores y con principios que me permitan relacionarme con otros que van a estar en la misma situación, otras familias. Y así vamos conformando una sociedad local, provincial, nacional. Pero para retornar a eso tiene que haber políticos que hablen de eso, no solamente de economía, no solamente de corrupción, hay que hablar de que la familia es el primer estado de gobierno. Y lo que estamos viendo últimamente es que el deterioro que pretenden hacer de la familia con las leyes y muchas cosas que andan dando vuelta es más grande que la pequeña semillita que nosotros podemos sembrar a diario en casa con los chicos. Es fundamental que los políticos recuperen la credibilidad de la gente,
porque mienten tanto que ya la gente, ¿qué quiere que le diga? Y ese capital lo tuvo, no sé si lo mantiene todavía, Vidal. Vidal no es un genio, Vidal es un hombre común, pero cuando se dedicó a la política, lo que uno notó, y mucha gente de acá, es de que estaba empeñado en cumplir la palabra, lo que le prometía. Uh-huh. E incluso desde el llano, hace poquito, llegaron cosas acá que había prometido el año pasado. Acá está Brizuela que lo puede afirmar. Y esas cosas en un tiempo de que está descreído porque prometen y con presupuestos, ¿no? Y no cumplen. Cuando encuentran a alguien que por ahí no se las arregla para cumplir con lo que prometió, mucho poco. Bueno, desde el llano se puede prometer bastante poco, ¿no? O sea, sí. Porque no hay mucho presupuesto. Bueno, pero si hay, yo no sé, soy extraterrestre a lo mejor para algunos, pero si en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te puedo poner. Está bueno eso. Está buenísimo. Y entrando en temas así de la provincia, ¿cómo usted, vamos a la salud, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos preocupa, y usted es médica. Uh-huh. Y nosotros la pasamos mal acá en pandemia, en la provincia de Santa Cruz, y particularmente acá en Río Turbio, ni le cuento. ¿Cómo analiza usted el manejo que tuvo la provincia en pandemia y fuera de la pandemia ya ahora? El manejo de la pandemia, yo tengo mi criterio personal como médico. Nosotros los médicos aprendemos protocolos de intervención ante las diferentes patologías y creo que se bajaron protocolos, a mi entender, que iban un poco en contra de lo que nosotros habíamos aprendido. Está bien porque decían que era una patología nueva, que era algo que no se sabía qué era, bueno. Y hubo muchos dimes y diretes, pero dentro de lo que fue la parte oficial se manejaron dentro de todo bien los protocolos que se impusieron, aunque yo estuviese o no estuviese de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el barbijo, ¿sí? Por ejemplo, pero es mi criterio médico y del cual me hago cargo. Ahora, con respecto a la parte sanitaria de lo que es hoy, después, post pandemia, ya era mala antes de la pandemia nuestro sistema sanitario provincial y ahora quedó mucho más deteriorado. Sin ir más lejos, recién estuve haciendo también otra nota con gente de una radio de Gallegos y tocábamos el mismo tema. Por ejemplo, es inadmisible que aquí en Río Turbio haya solamente 24 médicos y que en 28 de noviembre no sé si llegan a 10. Cuando es la cuenca carbonífera, tiene una fuente importante de población que fue en crecimiento, entonces no nos podemos manejar con ese volumen de profesionales. Eso por un lado. Por el otro lado, no tenemos especialistas. O sea, cada vez que hay un tema que hay que tocar con una especialidad, se tienen que derivar a los pacientes o a Calafate o a Río Gallegos, o en el caso que tenemos, que fue muy reciente, que debe ser de su conocimiento, de una chica de 40 años que falleció por una patología de nombre Still, que es muy parecida a la artritis reumatoidea, y porque se descompensó, se pidió la derivación hace un tiempito, y al no salir esa derivación, le llega el día martes la derivación y ella seguía descompensada y falleció con 40 años. Entonces eso nos habla de que tenemos un sistema sanitario en emergencia sanitaria. Porque si yo no estoy pudiendo derivar a una persona, no son muchos, es una persona, en poco tiempo, porque así es necesario, y tengo que rever dónde está la falla. Claro, pero lo que uno nota aquí de que nos quieren convencer de que no hay falla. Niegan los problemas que tenemos. Porque usted dice 24 médicos para una población entre las dos localidades, ¿no? de 30.000, 35.000 habitantes, con la potencialidad que significa la mina, que es una tarea de riesgo. Totalmente. O sea, uno no hay que ser especialista ni muy entendido para darse cuenta de que no pueden atender, y ahí está el cuello de botella, que la gente se queja de que no tiene turno, de que no pueden encontrar un médico que la atienda, etcétera, etcétera, pero
usted ve eso y también ve que nadie se preocupa por gestionar para corregir ese error. Sí. Y por ahí puede ser que los especialistas sean difíciles de conseguir, pero a Río Gallegos y a Calafate llegan. Aquí no, pero es el ser humano. Pero cuando vamos a la logística, hoy día, a esta altura de la tecnología y demás, no se consigue un hospital sin un tomógrafo, sin un mamógrafo, sin una sala de rayos, no de la época de cuando acá estuvo la Sociedad Médica, sino algo moderno. Y no tenemos nada de eso. Pero no es menos invertir. Voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Tenemos que ser realistas, ¿sí? Para poder resolver los conflictos desde el seno del hogar. Empezamos con el ejemplo del primer estado de gobierno, que era la familia. Desde el seno del hogar aprendemos a dar solución a los conflictos cuando los sabemos enfrentar. En una provincia es exactamente lo mismo, en una localidad igual. Hasta que no nos enfrentamos con la realidad que tenemos, no vamos a poder solucionarla, porque la seguimos escondiendo, no la reconocemos. Y al no reconocerla, la hacemos como que no existe. Un hospital de nivel 8 como el de Río Gallegos no puede tener un resonador roto hace creo que prácticamente 10 años. Y derivar a los pacientes, siendo un hospital regional, derivar a los pacientes al Calafate para realizar una resonancia. Ya desde el vamos, eso nos muestra que si un hospital regional está en esas condiciones, ¿cómo puede llegar a estar el resto de la localidad? Eso por un lado. Lo otro, no tenemos especialistas en Gallegos. Hay carencia de especialistas. Los médicos del Hospital de Gallegos ya están cansados, saturados, porque en realidad tienen que saber hacer de todo. El médico generalista tiene que defenderse como indio entre las flechas, perdón la expresión, pero es la realidad, como indio entre las flechas cuando llega un paciente, porque no hay especialistas. Y fíjese, ¿no?, qué curioso, que sí hay especialistas itinerantes, a los cuales se les paga sueldos magníficos, exorbitantes, que no son necesarios, porque si yo ofrezco un buen sueldo a un especialista para tentarlo y que venga a radicarse dentro de la provincia, no tengo por qué estar trayendo 2 o 3 itinerantes cada 15 días, cada un mes, cada 2 meses, sino que lo tengo acá, no tengo que andar corriendo, tengo a la gente más tranquila, evito las derivaciones, porque si ese especialista que tiene que venir cada 15 días no puede venir y aparece dentro de 2 meses y tengo un caso grave, lo tengo que derivar. Esa derivación me implica un acompañante, pagar una estadía, pagar comida, y me sale mucho más caro que mantener un especialista dentro del sistema sanitario local. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se hace eso? Nadie se sentó en la mesa a pensar un sistema sanitario acorde al grado de crecimiento que ha tenido la provincia de Santa Cruz en los últimos años. Son cosas que yo quiero que las razonemos. Y esto dije que a muchos no les puede gustar, porque aparenta ser como que uno está queriendo tirarle al oficialismo en la cara lo que no está haciendo, y no es así. Es entender que la democracia se construye entre todos, que entre todos con nuestros votos elegimos a quienes nos están gobernando, pero que ellos nos representan. ¿Sí? Eso dice nuestra Constitución Nacional y Constitución Provincial. Son representantes del pueblo, entonces tienen que escuchar al pueblo y al resto de los espacios políticos cuando están viendo las situaciones que no están siendo valoradas como tal para poder resolverlas. Es obvio de que el diálogo y el consenso y charlar los problemas desde la lógica pura, el sentido común, ayuda a que se encuentre la mejor solución, pero no existe ese diálogo. O sea, lo que uno ve aquí en la provincia es que cuando quieren llevar a un funcionario para que le explique a la Cámara del Pueblo, a los diputados, la corporación política del oficialismo la protege para que no vaya. El caso de educación, de la titular de educación, ¿no? ¿Hay algún acercamiento, usted que está más cerca de quien conduce un partido político y es diputado nacional,
escucha, porque a la gente evidentemente no la escucha el gobierno, pero a los representantes a lo mejor sí. Tampoco. Pero ¿ustedes ni siquiera lo intentan? Lo hemos intentado, obviamente todo por las vías legales. Intentarlos, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados provincial nuestros diputados por el pueblo, que son de la localidad de San Julián. Tenemos de las Heras, en San Julián tenemos a la diputada Patricia Moreira, tenemos al diputado Lorrieta de las Heras, junto a Farías, también el diputado Miguel Farías. Pero se los acusa también de que, bueno, esos diputados cuando tienen que plantar alguna oposición acompañan al oficialismo. No, se han plantado... Y mire, yo le soy honesto, yo leo los diarios, escucho y demás, y cuando fue el tema de la interpelación, ¿cómo votaron? No votaron en bloque, no votaron todos juntos. No votaron en bloque, eso es cierto. ¿Y entonces? No votaron todos en bloque, o sea, una cosa no deja de dejar entrever la otra. Pero sí hemos presentado todo el tiempo nuestra perspectiva de cómo se ven las cosas. Y eso hizo que tomemos la decisión de no formar parte del bloque del frente, de todos, que nos apartáramos del frente. No, eso está bien, ¿verdad? Pero ¿por qué fue eso? Porque no nos dejan participar. Claro, pero después, una vez que se apartaron, tienen que tener coherencia de si se apartan, pero le siguen votando los proyectos. Algunos de los proyectos también hay que aprender a vivir en democracia en este sentido. Si yo veo que los proyectos que presentan son de beneficio para el pueblo, que puede traer algo bueno para la población, y sería muy erróneo de nuestra parte no apoyarlo. No hay comulgo con usted en cuanto a los proyectos, tal vez me expresé mal, pero cuando se trata de llevar a alguien al recinto, que justamente ahí es donde tienen que marcar en bloque su posición, porque si no, para el que está dentro de la fuerza política de ser, dice, ¿cómo es esto? Nosotros hemos interpelado muchas veces a la ministra de Educación de la provincia, desde todo punto de vista, desde el terreno, porque se ha ido a visitar y se ha visto las carencias que tiene el sistema educativo, desde lo edilicio y desde los problemas que se tienen con los docentes. Le preguntaba sobre el diálogo porque los médicos lo intentaron en campaña, sus colegas, ¿no? Sí. No tuvieron éxito, fueron maltratados, etcétera, etcétera. Y de hecho, perdón, ¿no? Sí. De hecho, ahora mis colegas se han armado la asociación médica. Ahí va, que tuvieron que llegar, ¿no es cierto?, anteayer, armarse, venían trabajando hace rato, sí, como gremio para, bueno, pelear su salario en paritarias, para recuperar la posición de los médicos y evitar con los atropellos y demás, el maltrato. Sí. ¿Existe mucho eso? Sí, totalmente. Existe el maltrato, existe el atropello, ya se ve desde el momento que no dejaban permitir que desde la comunidad médica tuvieran un representante para decidir si el sueldo que estaban por pelear en la mesa de paritarias correspondía o no a lo que nosotros como médicos, porque la mayoría son full time. O sea, si vos a mí me inhibís la matrícula, me tenés que permitir que el sueldo que me das me tiene que servir no solamente para los que recién van llegando, alquilar, trasladarme como debemos hacerlo los médicos, con auto, porque no puedo estar esperando taxi. Entonces necesito un auto, pero aún si tuviera que pedir un taxi, tengo que tener para pagar el taxi todos los días, porque acá sabemos que el sistema de transporte público también tiene muchas falencias. Entonces tengo que poder alquilar, tengo que tener una movilidad, tengo que poder comer, tengo que tener para poder volar a Buenos Aires cada tanto y pagar mi educación continua como médico, para poder ser mucho más potable como médico dentro de mi especialidad. Entonces todo eso tiene que estar planteado dentro del sistema salarial. Yo tengo que contar con que mi sueldo puedo sacar para pagarme un vuelo a Buenos Aires, pagarme el posgrado, mantenerme los días que sean necesarios en Buenos Aires para pagarme ese posgrado que no me lo paga el gobierno. Entonces el médico sufre atropello desde el momento que no se le paga. Como un full time, me inhibí la matrícula y no me dan la posibilidad de que yo, si vos no me podés pagar más que 20, salga a buscar lo que necesita mi canasta familiar afuera. Hablando de canasta familiar,
estamos todos pobres. Sí. Veo la canasta que salió ayer, 126.000 pesos para no ser pobre. Exactamente. Y 50 y pico para no estar en la indigencia. Sí. O sea, ¿cómo ve el gobierno nacional? Y es muy similar a lo que es el gobierno provincial. Yo creo que tenemos que entender que nosotros vivimos un sistema democrático en una república. Esto no es una monarquía, entonces no nos podemos sentar en el sillón de Rivadavia de por vida pensando que somos Máxima Zorraguieta, porque esto no es una monarquía, es una república. Hablemos de política partidaria ya, ¿no? Porque ahora se entra en un terreno, no sé si coincide conmigo, en un terreno donde no se tiene que equivocar la fuerza que la contiene a usted en cuanto a las decisiones y demás, porque ya se acercan las elecciones, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo está ser en toda la provincia de Santa Cruz? Y vamos creciendo. Convengamos que nosotros somos un partido nuevo que nació en el año 2019, llevamos 4 años, pues estamos en 3 años, 3 años que fue en aumento, o sea, las mismas elecciones fueron mostrando cómo creció ser en credibilidad en cuanto a que la gente se animó a darnos el voto, y vamos creciendo a medida que va pasando el tiempo, porque vamos viendo dónde debemos mejorar, en qué áreas. ¿Por qué cree que creció, o por qué cree decir? Bueno, el crecimiento fue vertiginoso. Sí. En 3 años llegar a 46.000 votos, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. ¿Por qué cree que creció? Porque la gente estaba cansada, o sea, llegamos en un momento en que la gente decidió aceptar que era necesario un cambio, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Entonces, como no había, dentro de lo que había políticamente, la oposición no era lo que realmente mostrara algo de diferente al oficialismo, y aparecimos nosotros, que éramos, la mayoría nunca habíamos estado en política, si bien se hace política desde todos los lugares donde trabajamos, ¿no? Yo, de hecho, en el consultorio, al atender a mi paciente, no miro solamente el síntoma con el que viene, veo un entorno que rodea a mi paciente y cuántas carencias tiene, desde lo social, desde lo económico. Eso también es hacer política. Sí, entiendo. Entonces yo no me había dado cuenta de la capacidad que tenía a lo mejor para incursionar en política hasta que alguien me lo hizo ver desde ese lugar. Y entender que también mi trabajo era una herramienta política donde podían mejorar parte del sistema que se estaba deteriorando. Cuando entendí que la mejor forma de ser una buena ciudadana era dejar de quejarme e involucrarme, poner las patitas en el barro y decir, bueno, acá estoy, ¿en qué puedo ayudar? Y el que me dio esa oportunidad fue Claudio. Tenía en ese momento y sigue teniendo una forma muy pluralista de manejar el espacio. O sea, ¿a qué me refiero con pluralismo? Que él aceptó la llegada de un montón de gente de otros espacios, que no veníamos todos del mismo lugar, algunos no tenían conocimiento de haber estado trabajando políticamente, otros sí, otros eran peronistas, otros eran radicales, otros de otros espacios, y bueno, empezamos a trabajar juntos, a consensuar, a ver qué podíamos hacer, cuáles eran las necesidades. Nos enfocamos primero en reconocer el terreno, reconocer a la gente, que la gente nos conociera, porque a mí me sirvió muchísimo. Cuando yo comencé a trabajar aquí en el año 2008, empecé como médica de familia en el Hospital Militar, después estuve como médica en la municipalidad, en el CENIN del Borelli, y bueno, la gente lo que hacía que me buscara era eso, de salirme de mi lugar de médica y empatizar con ellos al tener en cuenta su realidad, más allá del síntoma por el cual habían venido. Y creo que al conocerme así... Bueno, eso también es una forma de curar. Claro, pero al conocerme así la gente se animó a votarme porque me conocía como médica. Entonces entendí, por ejemplo, que venir a hacer esto que hago ahora, estar con la gente de Río Turbio, estar con la gente de 28, es lo que la gente requiere de los políticos. Exacto. Y para el futuro, ¿cómo lo ve? Porque hasta acá se llegó y creció hasta ahí, ¿no? Y de aquí el último tirón,
porque el Frente de Todo está de alguna manera con la ilusión de que Vidal puede volver a formar parte del kirchnerismo, del Frente de Todo. ¿Qué dice usted? Cada uno se ilusiona con lo que quiere. No, pero le pregunto si hay alguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No porque no comulgamos en los mismos temas. Nosotros amamos lo que hacemos. Yo lo hago porque realmente amo lo que hago. Y lo magnifiqué. ¿En qué sentido? Antes lo hacía desde mi consultorio, solamente porque el paciente llegaba y venía con el síntoma. Ahora lo hago desde un lugar más abierto, con más posibilidades de llegar a la gente y no solamente al enfermo, al que viene por algo, a consultarme como médico. Ahora puedo llegar a todos. Entonces voy a mirar la necesidad del vecino, no mi necesidad, porque ¿sabe qué? Yo creo que somos una república y dentro de las condiciones que tiene nuestro sistema republicano es el poder guiarnos con un Dios que todo lo ve. Y lo que Dios quiere es que amemos al prójimo como me amo a mí misma. No me dice mirate tu ombligo, nada más en el espacio donde te moves. Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo quiero que me amen, tengo que aprender a amar al otro y respetarlo. Hablando de la cuestión espiritual, ¿estuvo ahí en la ordenación que hubo en Pico Truncado, en La Cera? No, porque yo estuve trabajando, no pude ir, pero me hubiera encantado. O sea, los petroleros y Vidal tuvo un rol importante ahí, ¿no? Sí. Por lo menos en el espacio, y agradecían al obispo. Sí, porque lo que nosotros también queremos, la política se deterioró de tal manera que ha dejado la parte espiritual de lado. Y nosotros como seres humanos, volvemos otra vez a lo que estaba hablando antes, que creemos como ciudadanos, todos somos cristianos, más allá de la denominación, sean católicos, evangélicos, somos cristianos. Y el cristiano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, desde la política hicieron que el espíritu se muriera y que los habitantes de todas las localidades y de la nación vivan en cuerpo y en alma nada más. ¿Sabe por qué está conformada el alma? Por la mente, las emociones y la voluntad. Cuando a mí me llenan la mente de porquería, no vamos a poder salir, esto es imposible, este país no da para más, lo único que te queda es irte del país, me matan. Se enferma mi cuerpo, ¿por qué? Porque empiezo a creer toda esa basura que me tiran a mi alma. Y el único que puede sacarme del medio de esa basura que la sufre mi cuerpo es el espíritu. Por eso tenemos que insertar la parte espiritual y por eso es tan importante que el cristianismo se haga cargo de su parte. Yo la entiendo, pero la vida es corta. Y bueno, pero... Y necesitamos que los políticos sean más rápidos y que dejen de enviar mensajes de que les interesa el pueblo cuando uno está observando que le interesa el poder. Esa clase política... No comulga con esa descripción que usted hace. Y bueno, pero eso es lo que vemos ahora. Justamente nosotros queremos venir con este tipo de política para cambiar la realidad. Santa Cruceña, y a mí me encantaría, porque yo soy de Buenos Aires, me encantaría que esto se magnificara de manera tal que llegara a todos los extremos de nuestra Argentina. ¿Qué pasa con los radicales o con la oposición pro-radical, esa alianza con Vidal? ¿Qué pasa? Y bueno, todo el mundo pregunta lo mismo. A ver, ¿qué es la democracia? Es sentarse y tener la capacidad de que, aunque ocupemos espacios políticos diferentes, poder sentarnos a charlar de la realidad santacruceña en este caso. Comparto. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a sentarnos a charlar. Y el hecho de sentarnos a charlar en una mesa no significa que los dos vamos a pensar igual o que usted y yo vamos a terminar saliéndonos del bracete y casándonos. ¿Sí? O sea, sí que vamos a ser inteligentes políticamente y reconozcamos, para que seas vos el que llegue, o sea yo, por lo menos tengamos idea de qué es lo que tenemos que cambiar y cuáles son los instrumentos que podemos utilizar. ¿Por qué cada vez que habla Vidal y dice algunas cosas, sacan turno para pegarle? Y porque siempre que hay algo nuevo y que genera miedo, o que por lo menos me cimbronea el piso que yo creí seguro durante 32 años de seguridad, y aparece un negrito, como le decían, aparece un negrito que me movió el piso.
¿sí? Pero yo creo que la gente se da cuenta que más allá de lo que puedan decir de Claudio, que es un hombre que ha demostrado ampliamente que le encanta la gestión, porque para poder hacer cosas tenés que hacer uso de tus talentos, y uno de los talentos que tiene él es gestionar. Lo sabe hacer y lo hace bien, y le gusta, y no se enoja por tener que hacerlo. Y muchos de los que llegan al gobierno lo que menos le gusta es gestionar. No, tiene claro, no sé si le gustará tanto, pero tiene claro el objetivo, tiene ansias de poder, que no está mal. Y es necesario que un político tenga eso. Claro, pero hay que ver para qué tiene ansias de poder. Porque si yo necesito hacerme de poder para poder cambiar la realidad, por ejemplo, de nuestra provincia, pero bienvenido sea, gracias a Dios que tiene ansias de usted poder. Lo tiene que ver en lo que hace, ¿verdad? Que la iniciativa de los demás políticos queda chiquitita al lado de Vidal, haciendo escuela, haciendo mutuales, o sea, proveeduría. Ahora está con un emprendimiento, ¿no? Que le va a convenir a la gente del campo. Tiene visiones, ¿no? Y tiene la impronta de meterse y laburar. Y sí, y se ponen las patitas en el barro, y se cumple en él una ley espiritual, porque dijimos que somos seres espirituales, y entonces dice, te bendeciré y serás de bendición. Usted es muy creyente, ¿no? Sí. Sí. Me estoy dando cuenta, pero está bueno. Y está bueno que los políticos estén más cerca también de lo espiritual, ¿no? Y sí, porque podemos entender el alma del otro y ser más empáticos cuando le damos lugar al espíritu y no tanto a los deseos que me generan placer. Por eso hay tanta corrupción, porque la gente mira más el deseo que quieren cumplir y sentirse, ay, lo pude, ay, lo logré, ay, mira, no se dieron cuenta. Y eso termina derribando todo lo bueno que podrían haber hecho. ¿Usted recorre todos los pueblos de la provincia? ¿Y los referentes de Vidal cómo están en cada uno de los lugares? No le pregunto aquí porque, bueno, acá está el referente de Vidal y yo no le voy a preguntar, pero tal vez le podría preguntar también de él, yo tengo mi propia apreciación, pero... Y estamos trabajando, tratando de visitar todas las localidades. Obviamente yo lo que hago más en los lugares que voy es ver todo lo que es el sistema sanitario, que es lo que a mí como médico me llega y entiendo más. Y después vamos con un equipo de trabajo, tratamos de ayudar con los distintos referentes, ver lo que necesitan y bueno, tratamos de consensuar y ver en qué podemos darle una mano desde Río Gallegos. Supongo que debe tener una carpetita donde va a llevar todos los pedidos que le harán acá en Río Turbio, ¿no? Ay, sí, no, igual Nico nos hace llegar las necesidades. Pierda cuidado. ¿Sí? Sí. Está bien. Bueno, han logrado un buen referente aquí en Río Turbio, que tenía que tuvo muchos votos en su momento. Muchos votos. Y él, en el caso que recién hablábamos de Claudio, que estuvieron en la ordenación ahí en Las Heras, ¿usted sabía que el polideportivo se llama David? Sí. Bueno, ¿y sabe por qué se llama David? Supongo que si son religiosos es por el pasaje bíblico de David contra Goliat. David contra Goliat, pero aparte por todo lo que implica la historia de David, ¿no? David dice que era el único hombre en la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y un día charlando con Claudio, yo le digo, no te creas que David era perfecto, porque fue adúltero, porque mintió, porque mató, pero ¿qué pasó? Pero era un hombre terrenal, ¿qué quiere que sea? Obviamente, un dios pero a veces por eso, incluso los dioses del Olimpo eran bastante generalitos también, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, pero ¿cuál fue la diferencia con David? ¿Por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque a pesar de todos los errores que tenían, cuando se lo confrontaba con sus errores, no se justificaba. Se arrepentía y pedía perdón y trataba de restaurar lo que había hecho mal. ¿Tiene un costado espiritual ¿Claudio? ¿Claudio? Bueno, por eso él le puso David. A raíz de esa historia que la estuvimos charlando, él le puso David al lugar. Bueno, con respecto a eso, lo que hizo Nico cuando yo recién empecé a venir a la cuenca carbonífera es ayudarme, gracias a la amistad que él ha tenido con todas las iglesias de aquí de Río Turbio, ayudarme a que se abrieran las puertas y que pudieran conocerme y ver desde el lado espiritual este campo misionero de la política para nosotros los cristianos. Es nuevo para mí, no sabía que Vidal tenía un costado espiritual tan fuerte. Sí. Qué bárbaro. Por eso es la buena relación que tiene con el obispo. Tiene buena relación con los obispos, con los pastores, tiene buena relación con todos. Es una persona que tiene un carisma que
que viene, yo creo que todos venimos con un sellito y viene con un propósito. Él es de la generación que viene con un propósito. Hablando de generación, la generación de cristal, menos mal que él no es de la generación de cristal, porque la generación de cristal ha sido medio un fracaso. No, él es de una generación que tiene propósitos y el propósito es tratar de hacerlo mejor, en este caso para sacar a Santa Cruz adelante. La última, ¿cuándo va a andar por la cuenca Vidal? Y la verdad... Porque le digo, en contra tiene eso, ¿eh? Sí, que tiene muchas cosas. Fue la elección y Vidal aquí en la cuenca no apareció más. Bueno, vamos a hacer, yo voy a tratar de traerlo. Vamos a hacer toda la gestión como para ver cuándo podemos venir juntos a visitar y bueno, vamos a venir a la radio. Porque si hacemos la metáfora, la figura, ¿no es cierto?, espiritual, ya que es tan espiritual y puso David ahí, los pastores no deben dejar las ovejas solas mucho tiempo. No. Claro. Tal cual, si no viene el lobo y se las come. Por eso le digo, ya que usted llevó el terreno a lo espiritual, hagamos la metáfora espiritual y... No, pero hace rato que no viene. Sí, vamos a tratar de traerlo. Lo que pasa es que también él tiene demasiadas cosas para hacer y bueno, vive viajando de Caleta a Buenos Aires, de ahí a Gallegos y le cuesta. O sea, también pensemos que es un ser humano igual que cualquiera, no es diferente y se cansa. Bueno, ha sido un placer. No sé si quiere agregar alguna otra cosita. Le agradezco la gentileza que tuvo de venir aquí a nuestra radio, ¿sí la conocía? No, le agradezco yo a usted la gentileza de haberme invitado y haberme permitido compartir este rato, no solamente con usted, sino a través de su medio de comunicación con toda la población de Río Turbio. Bueno, muchas gracias. Simpatía.